Hola amigos, un gusto nuevamente estar con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues bien, vamos a iniciar una nueva serie y esta nueva serie es por así decirlo, o va a ser por así decirlo, un homenaje a Benedicto XVI, nuestro Papa emérito que hace poco tiempo partió a la casa del Padre. Pues Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, él escribió numerosos libros, numerosas obras. Como pontífice, dado el poco tiempo que fue pontífice, escribió muy pocas encíclicas y muy pocos documentos magisteriales, comparado, por ejemplo, con San Juan Pablo II. Pero hay un libro, hay muchas obras excelentísimas de Benedicto XVI, pero hay un libro que marcó un antes y un después para la teología moderna y en cuanto al estudio de la persona de Jesús. Y es precisamente el libro Jesús de Nazaret. Es un libro que Benedicto XVI nos ha regalado, nos ha dejado para que conozcamos más al Señor Jesús. Pues bien, un gusto, les decía nuevamente, estar con ustedes. Le habla siempre Denis Esoviedo, si nos están escuchando a través de las ondas de Radio María Nicaragua, o si nos están viendo a través del Facebook Live de Radio María Nicaragua o del Esplendor de la Verdad. Bienvenidos sean todos. Jesús de Nazaret. Ese es el título del libro de Benedicto XVI. Y tiene un subtítulo que dice: desde el bautismo en el Jordán hasta la transfiguración. Es decir, es un libro que se basa, o mejor dicho, escribe Benedicto sobre la vida de Jesús desde el bautismo de Jesús hasta la transfiguración. Esta es la primera parte de una trilogía. ¿Por qué? Porque son 3 obras que ahora se pueden encontrar como la obra completa, Jesús de Nazaret, pero se puede decir que se divide en 3 partes. Nosotros vamos a comentar la primera parte. La primera parte que les decía que va desde el bautismo en Jordán hasta la transfiguración. Y esa primera parte fue escrita por Benedicto XVI. Cabe destacar que comenzó a escribirla antes de ser papa, pero la terminó siendo papa. Pues bien, Jesús de Nazaret fue publicado el 15 de mayo del año 2007. Esta primera entrega, esta primera parte de esta gran obra que él decía que es una trilogía. Y el mismo Benedicto XVI, en su prólogo, es decir, en la presentación de este libro, afirmó que el libro era fruto de un largo camino interior. Ahí él está expresando de que para escribir este libro, él tuvo que recorrer, no estamos hablando de un camino a lo largo del tiempo, porque si vamos a ver más a detalle, el libro no es que pasó décadas haciéndolo, no. Pero él habla de un largo camino interior, donde él reflexiona y en base a la teología que él maneja, nos presenta esta obra. Cabe destacar que Benedicto XVI, el Papa emérito, ha sido uno de los más grandes teólogos del siglo XX y siglo XXI. Y digo también siglo XXI porque él vive en estos 2 siglos, ¿no? Tanto el siglo XX como en el siglo XXI. Y
hasta el momento, dentro de los teólogos católicos, vamos a destacar que ha sido el más grande en los últimos tiempos. Y en cuanto a teólogos a nivel general, puede destacarse entre los mejores 3 de todo el mundo. Entonces, esta obra cobra gran significado no porque ha sido escrita por un papa, no, sino porque ha sido escrita por uno de los más grandes teólogos que hemos tenido. Y es precisamente un libro que habla sobre la figura de Jesús. Entonces, el Papa por eso dice que el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, dice que ha sido un camino interior bastante largo. Y él detalla en su obra que dice que trabajó en el libro durante las vacaciones del verano del año 2003. Recordemos que todavía él no ha sido elevado a la cátedra de San Pedro, es decir, no ha sido elegido papa, sino que él era en ese momento prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante el reinado del Papa San Juan Pablo II. Y él comienza a escribir este libro. Cabe recordar también de que Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, ¿verdad? Antes de ser papa, y era cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él pidió en numerosas ocasiones tiempo para escribir, ¿verdad? Porque él lo que más deseaba era escribir. Pero San Juan Pablo II lo llama a su lado, porque lógicamente esta era una mente tan brillante como la de Benedicto XVI, en ese momento Joseph Ratzinger. Es difícil no hablar de la misma persona con el mismo nombre. Entonces San Juan Pablo II lo llama a su lado y se puede decir de que tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI formaban un equipo extraordinario. Tendríamos a un Benedicto XVI, un grandísimo teólogo, y tendríamos a un San Juan Pablo II, que era un grandísimo filósofo. Así que de la mano de ellos y con la asesoría de Joseph Ratzinger, Juan Pablo II escribió encíclicas preciosas y muy fundamentales que a criterio de Joseph Ratzinger van a ser perdurables en los próximos años, tales así como Fe y Razón, la encíclica Fe y Razón, y muchas otras, ¿verdad? Como la Veritatis Splendor, que tienen lógicamente mucha asesoría de Joseph Ratzinger. Pero lógicamente que lo que nos interesa en esta presentación que les estoy haciendo es la teología que Joseph Ratzinger en su momento comienza a escribir en el 2003 en este libro, Jesús de Nazaret, hasta que termine y culmine el libro siendo papa. Porque ya para agosto del 2004, todavía no es elevado a papa, él ya tiene los primeros capítulos de este libro escritos, y cuando es elegido papa, todavía no ha terminado el libro. A él lo sorprende el que ha sido elegido papa, y entonces en el 2005, con la muerte de San Juan Pablo II, él asume la cátedra de San Pedro, pero continúa escribiendo el libro. Algunos dirán, ¿y con qué tiempo? Pues sí, habría que necesitar tiempo para poder escribir esta obra. Así que Joseph Ratzinger, ahora Benedicto XVI, dice que, dado de que no sabía, ¿verdad?, hasta cuándo él tendría el tiempo y las fuerzas, él quiso no esperar a terminar toda la obra, sino que la dividió, o mejor dicho, terminando una primera parte, él la publica. Y es así como en el 15 de mayo de 2007 publican esta primera parte de Jesús de Nazaret, que va a incluir desde el bautismo hasta la transfiguración. Después vendrán otras 2 partes
que van a hablar después de la confesión de San Pedro, la pasión, y una tercera parte que habla sobre la infancia de Jesús. Ahora están recopilados estas tres partes, esta trilogía, en una sola obra completa que se llama Jesús de Nazaret. Y puede estar accesible a todos nosotros. ¿Cómo? Bueno, si usted es de los que le encanta tener el libro en físico, tocar las páginas o leer el libro, que excelente, tendría que pedirlo, ¿verdad?, al extranjero y que se lo envíen vía estos sistemas, ¿no?, de venta externa del exterior, porque no sé si en alguna librería en nuestro país está, y si está, pues alguien puede decirnos, ¿no?, para nosotros comunicar. Pero si es de los que no tienen esas posibilidades, como es mi caso, lo puede descargar por internet. Busca el libro Jesús de Nazaret y es un libro de unas 170 páginas, el cual usted puede leer, ¿verdad?, y puede estudiarlo si usted desea. El propósito de esta nueva serie no es hacer un audiolibro, no es que aquí les voy a leer el libro y ustedes van a escucharlo. No es un audiolibro lo que voy a hacer. Es básicamente, van a ser pocos programas. Después de esta presentación son 8 programas en los cuales voy a hablar de un capítulo del libro. Es difícil porque cada capítulo es bien vasto. Hay que tener unos conocimientos previos para poder leerlo. El lenguaje es muy sencillo. Benedicto XVI tiene una exquisitez para escribir que es muy sencilla, pero muchas veces se requiere de algunos conocimientos previos para poder entender, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lógicamente que los niños, no es una lectura para niños, ni es una lectura para personas que están comenzando en su fe, porque hay muchas cosas que ya Benedicto da por sentado cuando explica el libro, y es lógico, este ya es un estudio más profundo de Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo determinante de este libro? Bueno, el libro Jesús de Nazaret, primeramente, que es escrito por un gran teólogo, él propone que veamos la figura de Jesús, pero sin sesgos. Incluso Benedicto XVI en el prólogo dice que entre los años 30 y 40, estamos hablando de los 1930, 1940, él era joven, dice, y habían una serie de obras fascinantes donde se presentaba la figura de Jesús a partir de los evangelios, y eran excelentes obras. Lógicamente, en aquellos tiempos no había gente malintencionada y asentían a la fe, y desde los evangelios se fue creando esta figura de Jesús, ¿no?, que está bien. Y ahí se ve cómo Dios se hizo visible a través del hombre Jesús. Que hay que tomar en cuenta que Jesús es Dios y es hombre. La naturaleza de Jesús tiene dos naturalezas, que es la humana, ¿sí?, es un hombre, realmente un hombre, y la naturaleza divina, por lo cual es realmente Dios. Y esto no se puede separar. Así que estas grandes obras de esos años ya remotos, se miraba que desde Dios, desde la perspectiva de Jesús, se podía ver la imagen del auténtico hombre. Ya eran unos libros muy buenos. Pero ya para los años 50, dice Benedicto XVI, que comenzó a cambiar la situación. Comienza a haber una grieta muy grande y adrede entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. De forma tal de que comienzan a separarse. Lo que desde un principio uno daba por sentado que era Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, el que se presenta en los evangelios, que realmente existió. Ahora, desde los años 50, muchos teólogos han comenzado a separar y como a diseccionar, ¿no?,
la figura del Cristo de la fe, en el que creemos, el que adoramos, que creemos que es Dios, y el hombre Jesús, el Jesús histórico, el que existió, el que tocó tierra, ¿no? Pues bien, y esto se da, dice Benedicto XVI, debido a los avances en cuanto a la investigación histórico-crítica. Aquí tengo que explicar de que para los procesos, ¿verdad?, históricos de investigación existen diversas metodologías. No voy a adentrarme en eso, pero solo quiero explicar de que existe una metodología de investigación que es la histórico-crítica, en la cual se toman en cuenta por así decirlo, los hallazgos históricos y se hace, ¿verdad?, una valoración crítica de estos hallazgos. Ahora, esto es parte del método científico, que está bien, pero a partir de todas esas investigaciones se ha llegado a desvirtuar la figura de Jesús. Y Benedicto propone, he aquí el problema, en que la figura de Jesús en la que basamos nuestra fe comienza a ser una figura muy distinta a la que van construyendo algunos historiadores. Por ejemplo, hay algunos historiadores y hay muchos libros ya de los años 50 para acá, donde ponen, por ejemplo, a un Jesús revolucionario, antirromano, que luchaba por derrocar los poderes establecidos y que naturalmente fracasa. Pero de ahí toman también muchas ideologías, como la teología de la liberación, toman, ¿verdad?, elementos para decir que Jesús era un revolucionario y que esa era su misión, ¿verdad? Entonces ahí ya hay una desfiguración de Jesús, porque no es cierto, Jesús no era un revolucionario. Aunque haya tenido en su momento, pareciera que tuvo actitudes revolucionarias, no, nada que ver. Eso sería desvirtuar la figura de Jesús. Así también existen otros que colocan a la figura, al hombre Jesús, como un moralista, ¿ve?, un moralista benigno, muy bueno, que todo lo aprueba y que incomprensiblemente termina por causar su propia ruina al ser, ¿verdad?, crucificado. Es decir, hay diversas figuras de Jesús que que los historiadores están reconstruyendo, pero están desvirtuando la figura de Jesús. Y bueno, después de que Benedicto XVI ha escrito este libro, ya cuando lo termina en el año 2012, han comenzado a también cuajarse, vamos a llamarlo así, otros también líneas disque históricas en las cuales se pretende, y esto es algo nuevo y de lo cual todo esto de la ideología de género está abusando, diciendo de que, por ejemplo, el Jesús de los evangelios, el Jesús histórico, era una persona que estaba a favor de la homosexualidad, por ejemplo. E inclusive toman textos y hacen disque investigaciones en las cuales demuestran que hay ciertos textos donde Jesús aprobaba la homosexualidad, donde habían casos de homosexualidad y él los aprobaba, él nunca los denunció. Y entonces comienzan, ¿verdad?, estos estudios históricos a pervertir, a desfigurar, vamos a llamarlo así. Esa es la palabra que usó Benedicto XVI. Y nos van separando de el Jesús de la fe, el Cristo de la fe, y el Jesús histórico, que tenía ideologías, que estaba casado con ciertas ideologías, que ya tenía en paralelo otra misión, que no era la del reino. Entonces, he ahí el problema y el por qué Benedicto XVI escribe este libro. Él tiene que rescatar esa figura. Y el problema, dice Benedicto, es que entre tantas figuras que el método científico y los historiadores han creado,
la gente queda confundida. Queda confundida. Algunos se quedan con la figura de Jesús que más les interesa, que más se acomode a ellos. Así que por eso los revolucionarios van a decir siempre que Jesús era revolucionario y les interesa mantener esa línea. O los que digan que Jesús era comunista. O los que digan que Jesús estaba a favor, por ejemplo, del capitalismo, que estaba con los ricos porque él cenaba con ricos. Es decir, cualquiera podría, ¿verdad?, en cuanto a su ideología, hacer uso de un método histórico para demostrar, ¿verdad?, sus intereses y sus desviaciones. Pues bien, esto es, dice Benedicto XVI, esto daña la fe. Esta es una situación dramática para la fe, pues deja incierto su auténtico punto de referencia. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vamos a tener, ¿verdad?, la figura de un Jesús que ha sido a través de la fe que nosotros le hemos conocido y que ya no, incluso podríamos decir que no es un ser personal. Al separar al Jesús histórico del Jesús de la fe, quieren relegar a que creamos en un Jesús de la fe que no tiene ninguna incidencia en la vida social, en la vida moral, que es nada más una figura, inclusive abstracta. Pero esto daña, dice Benedicto, porque yo tengo que entender que puedo tener una intimidad personal con Jesús. Porque un encuentro personal solo se puede tener con una persona que existe, que históricamente tiene un lugar y un espacio en el tiempo. Y apartar de esto a Jesús, entonces estaríamos creando y creyendo, dice Benedicto en un punto ahí, en cuentos de hadas. Y es lo que muchos pretenden también cuando dicen que la iglesia no debe meterse absolutamente en nada y debe solamente orar, estar encerrada en sus capillas, en sus iglesias, cuando en realidad el Jesús histórico fue actuante en la vida social, en la vida religiosa. Lógicamente que muy apartado de esa figura distorsionada de un Jesús revolucionario, que nada tiene que ver, tampoco. Esos sesgos que han dañado mucho a través de la historia. Así que Benedicto quiere moverse en ese punto, en ese camino, pero no de forma neutral, como un investigador que va neutral diciendo está bien, eso puede estar bien, esto puede estar mal, yo voy por aquí. No, Benedicto parte del método histórico, pero sin dejar su fe a un lado. Y esto es lo que muchos otros teólogos le recriminan a Benedicto XVI, de que para todo él siempre se mantenía en el marco de su fe. Pero es que decía Benedicto, yo no puedo estudiar a Jesús fuera de la fe, porque eso sería ilógico, sería también desvirtuar esa figura de Cristo divino. Entonces, Benedicto XVI afirma que el método histórico, precisamente por la naturaleza intrínseca que hay entre teología y fe, el método histórico es y sigue siendo una dimensión de trabajo exegético. Pues bien, ¿qué significa esto? Es cuando se estudia un texto de acuerdo a su contexto histórico, en su tiempo, en su lenguaje, en las costumbres, y se hacen todos esos estudios, esas referencias. Benedicto XVI dice que el método histórico es importantísimo para la exégesis. No puede separarse, claro que no. No se puede renunciar a esto. No podemos nosotros venir y decir, yo creo en Jesús porque el Evangelio dice eso y ya. No, tienen que haber estudios y hay numerosos estudios que certifican, que comprueban
que Jesús existió realmente, que vivió realmente. Así que, en efecto, para la fe bíblica es fundamental referirse a los hechos históricos. Si no, la Biblia sería un libro de cuentos, un libro de leyendas, mitología griega. O sea, no podemos poner a la Biblia a la par de la mitología griega, por ejemplo. Sabemos que la mitología griega es ficticia. De ahí por eso viene lo de la palabra, los mitos, ¿no? Cosas que realmente no son, que fueron una construcción. O sea, y la Biblia no puede ser eso. Claro que no. Entonces, hay que tomar en cuenta que la Biblia no cuenta leyendas, dice Benedicto. Leyendas como símbolos de verdades que van más allá de la historia. No. Sino que la Biblia se basa en la historia ocurrida sobre la faz de la tierra y una historia, lógicamente, que se cuenta de acuerdo a un contexto, de acuerdo al escritor y sin número de elementos que hay que tomar en cuenta. Así que aquí lo del fundamentalismo también no ha lugar. Tantas desvirtuaciones, porque el fundamentalismo ya no es una metodología histórica, claro que no. Por lo tanto, dice Benedicto, si nosotros dejamos a un lado la historia, la fe cristiana como tal queda eliminada y transformada en otra religión. Así de sencillo. No podemos equiparar, por ejemplo, a Mahoma con Jesús. Son cosas muy diferentes. O tantas, por ejemplo la religión hindú, los hinduistas, tienen más de 5.000 dioses. Y estos dioses, muchos de ellos, ni existieron. Entonces, he ahí que si nosotros, dice Benedicto XVI, creemos que el texto bíblico es simple y sencillamente una leyenda, un mito, estaríamos a la par de muchas otras religiones. Y eso no es así. No es así. Porque Jesús existió realmente. Esa es la gran diferencia. También, eso sí, Benedicto afirma que es importante reconocer los límites que también tiene el método histórico crítico. Y de eso vamos a hablar a continuación. Pues bien, quiero solamente en este espacio para saludar a los que nos están escribiendo en este momento a través de la página El Esplendor de la Verdad, a Ludis López, bendiciones Ludis, Marta Saavedra, está la insignia de fan destacado de Marta Saavedra, que Dios le bendiga también a usted, doña Marta, y a todos los que nos están sintonizando a través de Radio María Nicaragua. Recuerden que pueden escribir también al Facebook de Radio María, si quieren hacer cualquier comentario, cualquier pregunta sobre esta nueva serie. Y también pueden hacerlo al WhatsApp de Radio María, es el 8590-1457. 8590-1457 y lo envían a Radio María y nosotros lo leemos. Ellos nos comparten cualquier duda que ustedes tengan, cualquier comentario. Para los que se están conectando hasta este momento y están sintonizando hasta este momento, estamos presentando la nueva serie que se llama Jesús de Nazaret, la persona de Jesús, basado en el libro de Benedicto XVI, publicado en el año 2007, que tiene el mismo nombre, Jesús de Nazaret, y que él ha querido presentar a ese Jesús de la fe, reconciliado con un Jesús histórico, sin desfiguraciones, sin reconstrucciones dañinas, como dice él. Y estamos comentando un poco el prólogo del libro, es decir, donde Benedicto XVI escribe y da las intenciones del porqué de ese libro. Y claro, esto es muy importante. Muchos críticos y muchos teólogos y analistas dicen que este libro de Benedicto XVI es fundamental para la teología católica. ¿Por qué? ¿Y por qué más que para la católica? Lógicamente porque da elementos para poder
discernir y para poder utilizar a la hora del estudio histórico crítico, una metodología científica que utilizan los estudiosos para referirse a una persona, así como hay tantos personajes que se les investiga y todo lo demás. Entonces Benedicto hace eso con la persona de Jesús. Hace un trabajo científico, hay que tomar en cuenta esto. Y lógicamente teológico. Y recordemos que la teología es una ciencia. No sé, cierta vez tuve una discusión con alguien que decía que se debía estudiar ciencias como la matemática y la física, que son lo más importante, y yo les decía, bueno, también hay que estudiar algo de teología. ¿Y eso qué tiene que ver? Me decían, si eso no es nada, no es ciencia. Un momento, la teología es una ciencia. Claro. Yo creo que tenemos que alfabetizarnos en esto. Sobre todo los que tenemos fe, los miembros de la iglesia que queremos crecer en nuestra fe. No nos va a hacer daño tener conocimientos teológicos. Y hay que leer grandes libros enredados. No, sencillo. Váyase al catecismo de la Iglesia Católica. Ahí hay numerosos textos y mucha explicación de verdades teológicas. Y no necesita ser un erudito, pues, para entenderla. Lógicamente, repito, este libro, Jesús de Nazaret, no es para niños, por ejemplo, no es un libro de la historia de la vida de Jesús que puedas leerle a niños, no es eso. Es un trabajo científico, teológico, pero escrito de una forma tan sencilla que Benedicto XVI presenta, ¿no?, todo este trabajo científico de una forma muy amena, que se disfruta muchísimo y que nos enseña mucho. Bien, decía Benedicto XVI que el método histórico crítico tiene límites también. Esto no quiere decir que la metodología científica sea lo último y lo que ella diga hasta ahí. No. Hay límites. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el método histórico crítico puede vislumbrar puntos de contacto con el presente, puede hacer semejanzas con la actualidad, puede intentar encontrar aplicaciones al presente, pero no puede hacerlo actual. Es decir, el texto que estamos leyendo, por ejemplo, en la Biblia, no puede tomarse al pie de la letra y puede decir esto es vigente para hoy, de forma tan literal. No. ¿Por qué? Porque dice Benedicto XVI, esto sobrepasaría lo que le es propio. ¿Por qué? Porque la historia es algo que ya fue, que ya pasó y que por lo tanto no puede traspolarse al presente y verse como una realidad actual. ¿No? Eso es un límite que hay al método. Es decir, querer pretender de que todo lo que está escrito ahí, aunque sea histórico, tenga vigencia hoy, eso sería un error también, dice Benedicto XVI. Entonces hay que tomar en cuenta. Les decía que los sesgos son dañinos en todo caso. Ahora, Benedicto XVI presenta esta obra y lo hace también desde una perspectiva, les decíamos, de fe. Y como iglesia, ¿por qué no se puede separar a Jesús de la iglesia? Ese es otro problema que hay en muchos historiadores o muchos escritores que quieren separar a Jesús de la iglesia, al punto tal de que mucha gente se cree eso, ¿no? Dice, Jesús sí, la iglesia no. Ay, me encanta la figura de Jesús, pero eso de la iglesia, lo que dice la iglesia, su interpretación, sus ritos, nada que ver. Entonces ahí también hay una problemática, porque el pueblo de Dios, la iglesia,
es el sujeto vivo de la Escritura. En él, las palabras de la Biblia son siempre una presencia, porque Dios le habla a su pueblo. La palabra de Dios le está hablando a todo el mundo, claro está, pero especialmente le habla a su pueblo escogido. Y el pueblo escogido de Dios es la iglesia, que en el Antiguo Testamento será el pueblo de Israel y ahora el nuevo Israel es la iglesia. Por lo tanto, esto exige que este pueblo reciba de Dios su propio ser. En último término, ¿de dónde lo recibe? Pues del Cristo hecho carne. Y se deje entonces ordenar, conducir y guiar por él. Benedicto centra unas bases en este libro que son irrenunciables. No se puede separar a Jesús de la iglesia. No, sería desvirtuar, claro está. Pensar no solamente que Jesús era un profeta bueno que existió, pero que nada de eso de que dejó una iglesia no es cierto, atándonos con deberes morales y todas esas cosas. No. Hay gente que viene y dice que hay que caminar de largo de eso. Así que eso es un gran error. Es un gran error. Por eso dice Benedicto XVI, y siente estas bases, y dice Benedicto que él confía en los evangelios. Óigase bien, esto lo dice tácitamente. Yo confío en los evangelios. Y esto determina entonces el camino a seguir en la interpretación de la figura de Jesús que hace en este libro. Benedicto en todo momento da su asentimiento de fe a todo lo que ha dicho el magisterio, el concilio, también la exégesis moderna. Él dice, sí, yo creo en todo eso, y da su asentimiento de fe. Todo lo que hablan sobre los géneros literarios, sí, lo asiente también. La intencionalidad de las afirmaciones, el contexto comunitario de los evangelios, toda la exégesis bíblica, a todo eso dice sí, dice Benedicto. Porque eso parte de un estudio científico. Así que no podemos nosotros, como miembros de la iglesia, como hombres de fe, creer nada más que el Jesús del Evangelio es una persona mítica, brillante, luminosa, pero que nada tiene que ver con mi realidad, en mi vida, en mi ser. Entonces, eso sería un grave error. Por lo tanto, Benedicto centra esas bases y presenta al Jesús de los evangelios como el Jesús real, como el Jesús histórico, en sentido propio y verdadero. No lo divide, no lo separa. Dice, Él es Jesús, el que existió verdaderamente, que puso un pie sobre la tierra y que es Dios. Y eso le cae mal a muchos otros teólogos. Dicen, ¿y por qué decir que toda esa? Porque eso ya parte de la fe de la iglesia y no estamos obligados a creerlo. Pero claro que sí estamos obligados, porque históricamente Jesús dijo que Él era Dios. Y si nosotros creemos en Jesús, le creemos a Jesús en todo, no solo en algunas cosas. Es lamentable como hace un par de años, no voy a decir nombres, ¿no? Pero el superior de una orden dentro de la iglesia católica y muy respetada, comenzó a poner en duda afirmaciones de Jesús. Por ejemplo, afirmaciones como las del adulterio o afirmaciones sobre el pecado. Y comienzan a separar, ¿no? Hay unas cosas que Jesús dijo, dicen ellos, sí, las dijo y las dijo bien, históricamente bien, pero hay ciertas cosas que Jesús no las dijo como un mandamiento, nada que ver, sino que hizo una referencia y comienzan a hacer estudios y comienzan a acomodar las cosas
Eso es falsear la verdad. Eso es falsear la historia. Claro. Y eso no podemos nosotros como católicos irnos detrás de ese camino. Por eso Benedicto presenta este libro, para que nosotros conozcamos al Jesús real, al Jesús de la fe, al Jesús con el que yo puedo tener una relación personal. Como decía San Juan Pablo II, un encuentro personal con Cristo. Porque yo no puedo tener un encuentro personal con una energía. Yo no puedo tener un encuentro personal con una ideología o con un ser mítico. No, yo voy a tener una relación personal con una persona real que existió, que existe, que vive. Ese es el Jesús histórico y Jesús de la fe, que no son dos, sino que es uno mismo. Es algo muy parecido, ¿no? Cuando contraponen, y hay tantas herejías, ¿no? Por ejemplo, como creer que Jesús tenía cuerpo y era solamente hombre, o que Jesús era divino y el cuerpo era algo aparente. Esas son herejías. Y Benedicto XVI se adelanta en el tiempo para evitar también herejías históricas, por así decirlo. Y en su prólogo, con una humildad y con una sinceridad grandísima, en el prólogo de este libro, de Jesús de Nazaret, Benedicto XVI dice textualmente: estoy convencido y confío en que el lector también pueda verlo, de que esta figura de Jesús resulta más lógica y desde el punto de vista histórico también más comprensible que las reconstrucciones que hemos conocido en las últimas décadas. Pienso que precisamente este Jesús, el de los evangelios, es una figura históricamente sensata y convincente. Solo si ocurrió algo realmente extraordinario, si la figura y las palabras de Jesús superaban radicalmente todas las esperanzas y expectativas de la época, solo así se explica su crucifixión y su eficacia. Sinceramente, Benedicto XVI afirma: este es el Cristo que tenemos que seguir en verdad. Ese Cristo de la fe, que es el mismo Cristo histórico. Y habla incluso de la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo del 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. En esta carta dice textualmente San Pablo: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Benedicto XVI utiliza esta cita de San Pablo porque dice que es un himno de cristología. Este himno, dice, es una cristología de Jesús totalmente desarrollada, en la que se dice que Jesús era igual a Dios, pero que también se despojó de su divinidad y se hizo hombre. Es decir,
está constatando que Jesús era tanto hombre como Dios y que se humilló hasta la muerte en cruz y que le debemos honrar y adorar, como dice el profeta Isaías en Isaías 45:23, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua me proclamará. Ese es el Jesús que Benedicto XVI quiere proponer en este libro, pero con metodología científica. Ningún teólogo puede decir que este libro no está fundamentado con metodología científica y presenta un Jesús histórico. Esto es lo que hace Benedicto XVI con este libro. Un libro irrefutable, que lógicamente a muchos otros contrarios a la fe y contrarios a Benedicto XVI, porque él tuvo numerosos enemigos, a muchos de ellos les cae mal. Incluso ahorita están que se muerden la lengua y los dientes porque Benedicto XVI escribió un libro póstumo que aún no ha sido publicado y que próximamente se va a publicar. Y Benedicto XVI afirma en ese libro, dicen los que ya lo han leído previamente, que Benedicto XVI no quiso que se publicara porque iba a causar revuelo entre tantos teólogos que han desvirtuado a Jesús y que han desvirtuado la fe y que se oponen a la iglesia. Así que Benedicto XVI pidió que este nuevo libro, lógicamente es un libro muy distinto, se publicara después de su muerte. Y vamos a conocer de ese libro en los próximos días. Pues bien, por mi parte, esto es de lo que va a tratar la nueva serie. Y vamos a hablar, no de todo el libro, esto es bien vasto, vamos a hablar de los capítulos que van desde el bautismo hasta los discípulos de Jesús. Vamos a tener 8 entregas cada semana, Dios mediante, Dios nos preste vida y también tengamos a Radio María siempre, ¿verdad?, con nosotros. Vamos a tener 8 capítulos. Y en esos capítulos, en cada capítulo, voy a tratar de hacer una lectura rápida y reflexiva de lo que Benedicto, del pensamiento de este gran teólogo, Benedicto XVI. Repito, no es un audiolibro, no es que ya una vez que escuche los programas ya no va a leer el libro, no. Mi intención es despertar del interés para que vayan a leer el libro y se nutran y se extaseen de toda esta riqueza que tenemos, que nos ha dejado Benedicto XVI. ¿Cuáles van a ser los títulos de los próximos capítulos? Pues bien, vamos a tener el misterio de Jesús, muy bueno, se lo recomiendo. Vamos a hablar en otro capítulo del bautismo de Jesús. Vamos a hablar en otro capítulo de las tentaciones de Jesús, ya acercándonos a miércoles de ceniza, que nos va a caer muy bien. Vamos a tener otro capítulo ya en Cuaresma del Evangelio del Reino de Dios, otro capítulo del Sermón de la Montaña. Tendríamos otro capítulo sobre la oración del Señor Jesús y un último capítulo para terminar esta primera parte de la serie que se llama Los discípulos de Jesús. Eso van a ser todo el contenido de esta nueva serie que estoy presentando y que nos va pues a tener los próximos meses pues ahí un tanto ocupados y que posiblemente pueda haber una segunda parte de esta serie con la continuación de la obra de Benedicto XVI llamada Jesús de Nazaret. Pues bien, esto por este momento. Los invito a que sintonicen en vivo los martes a las 10 de la mañana el programa El Esplendor de la Verdad a través de Radio María Nicaragua o a través de la página El Esplendor de la Verdad con el Facebook Live en vivo. Y si no tenés oportunidad de verlo en vivo, pues puedes verlo en la página del Esplendor de la Verdad. En el Esplendor de la Verdad, en la página quedan los videos del Facebook Live y también en el YouTube
en el YouTube, en mi canal de YouTube, Denises Oviedo. Ahí les dejo el link para que puedan también ver los programas, si no te da tiempo de verlos a tiempo, valga la redundancia. Y pueden accesar a todo el contenido que tenemos ahí. Que Dios los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.